Pues comenzamos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Blanca Narváez, soy la directora de la Fundación Mutualidad y estoy colaborando con el Observatorio Social en estas sesiones sobre soledad. Esta es la segunda sesión que compartimos con vosotros y con vosotras. La primera tuvo lugar hace 2 semanas y ya está colgada en la página web, por si os la perdisteis, os animo muchísimo a verla. Y lo que vamos a tratar es de diseccionar qué es esto de la soledad en 4 sesiones. En la primera hablamos de qué es la soledad y comprendimos qué es un sentimiento, cómo lo podemos abordar y cómo podemos trabajar para no tener ese sentimiento de soledad. Y las siguientes sesiones van a versar sobre cómo lo biológico tiene relación con esa soledad y viceversa, cómo la soledad tiene relación con lo biológico, con lo psicológico y con lo social, ¿no? Estas sesiones han sido concebidas desde una perspectiva propositiva, o sea que hablaremos de investigación que nos dé base para generar reflexión, pero sobre todo lo que nos gustaría es que se lleven ustedes un plan de trabajo, un plan de acción para que nuestras vidas sean como pensamos, querríamos que fueran, haciendo esas acciones o tomando esas medidas que nos permitan estar mejor. Bueno, pues como les decía, hoy hablamos de la parte biológica, cómo la biología afecta a la soledad y viceversa, cómo la soledad afecta a la biología. Y para tener esta conversación, que creo que va a ser interesantísima, tenemos hoy aquí con nosotros a Fernando García López, que es doctor por la Universidad Autónoma, es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista nefrólogo, pero luego, después de... Tú me corriges, aunque tengo aquí una bio muy larga, Fernando, pero sí me gustaría que esto fuera más conversación que yo cuente todo. Te dieron la beca Fulbright y te fuiste a la Johns Hopkins. Y ahí es donde empezaste todo tu trabajo más de epidemiología, ¿no? Bueno, ahora le preguntaremos, le vais a tener ocasión de conocerle más en detenimiento. Ha dirigido la unidad de epidemiología de la clínica del Hospital Universitario Puerta de Hierro y ha sido en el Instituto de Salud Carlos III, pues el jefe del área de neurodegeneración, envejecimiento y salud mental. Como veis, una personalidad y una referente en este ámbito del envejecimiento. Y tenemos también aquí a Diana Molina. Diana tiene un perfil también sanitario. Ella es enfermera, ha sido jefa de enfermería del Gregorio Marañón. Actualmente es la directora del Hospital Universitario Rodríguez Lafora, que es un hospital monográfico en salud mental y psiquiatría. Y en su etapa asistencial pues, ha asistido mucho a las personas mayores en procesos agudos, ha apoyado a la dirección en la transformación de dispositivos asistenciales para la población geriátrica, pues con elevada prevalencia de deterioro cognitivo, trastorno mental grave, multimorbilidad, en fin, es una experta en la parte más práctica, ¿no?, de cómo tratar a las personas según vamos envejeciendo. Como decía el otro día, hablábamos del sentimiento de la soledad, ¿no? Pero a mí me gustaría distinguir. Fernando, empezamos contigo, si te parece, y Diana, si ves que hay alguna cuestión que te apetece contribuir, con libertad lo haces. Fernando, ayúdanos a distinguir la soledad, ese sentimiento, del aislamiento. Sí, en la literatura científica desde hace 20 o 30 años se distinguen 3 conceptos. Por un lado, lo que se llama la exclusión social, que si estamos hablando de personas mayores, la exclusión social sería aquellas personas que son víctimas de discriminación por razones de edad, lo que llamamos edadismo, ¿no? Luego tenemos el aislamiento social, que es un concepto que se puede medir objetivamente con cierta dificultad porque tiene que ver pues, con el tipo de relaciones sociales que tienen las personas, ¿no? Una persona que no tiene mucho contacto con su familia o con sus amigos o que no participa en asociaciones o en grupos, pues se puede juzgar con una serie de criterios cuantitativos que está aislada socialmente, ¿no? Y hay, digamos, un cierto rango desde mucho aislamiento social a poco. Pero es una medida objetiva que se puede juzgar desde fuera. Y luego tenemos el concepto de soledad. El concepto de soledad es un concepto meramente subjetivo.
Una persona está sola si se siente sola, ¿no? Pero es meramente subjetivo. ¿Cómo se relacionan estos conceptos entre sí? Pues la exclusión social pues, se puede medir de una forma relativamente clara, y los otros dos conceptos, el aislamiento social y la soledad, son conceptos bastante relacionados, pero miden cosas distintas. ¿Por qué están relacionados? Porque en muchas ocasiones quien está aislado socialmente se siente solo, pero no es una relación matemática, ¿no? Porque pues, una persona puede tener muchas relaciones sociales y sentirse sola, ¿no? O a la inversa, una persona decide vivir solo y no tener muchas relaciones y no sentirse solo. Esto último lo veo más complicado, ¿no? Pero son conceptos, constructos, por así decir, que miden cosas distintas. Y siempre que vamos a hablar de la relación entre la biología o la salud y la soledad, pues tenemos que diferenciar entre aislamiento social y el sentimiento de soledad. Gracias. Hay otro concepto que desde la Fundación venimos trabajando desde hace tiempo, que es la diferencia entre cómo yo estoy físicamente, que sería la edad que tengo para hacer actividades, y la que dice el carnet de identidad que yo tengo, ¿no? La edad biológica y la edad cronológica. Y aquí viene el edadismo. Cuando me dicen, oye, como tú tienes X años, pues ya en un ictus te aplicamos un protocolo de no recuperación, te mandamos allí, ¿no? Y ¿nos podrías ayudar, Diana, a entender mejor la diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica? Sí, claro. La edad cronológica es pues, la que se ha usado siempre como referencia para hablar del envejecimiento, que es nuestra edad del DNI. Esto ha sido útil hasta cierto punto porque es verdad que ha podido organizar o en un momento dado simplificar, pero explica muy poco. Aquí entra el concepto de edad biológica, y es que lo que hemos visto es que no son los años que tienes, sino qué ha pasado durante ese tiempo en tu cuerpo, ¿no? Al final la edad biológica es un conjunto de factores que no solo, como en un principio se preveía, ¿no?, que era la genética pura, sino cómo funcionan todas las variables, ¿no?, de alrededor y todo el entorno y todos los determinantes sociales que afectan a la persona. Esto, por ejemplo, hay ya estudios que se utilizan biomarcadores. Tenemos, por ejemplo, en la Fundación Mutualidad el estudio de BioID, que es una calculadora en la que con estas variables va asociada a un algoritmo que se llama Aristóteles, que va con unas, pues con unas variables que luego se miden y se calcula. Y hay una relación a veces hasta de 10, 15 años de diferencia, con lo cual lo que estamos viendo es que con una misma edad cronológica hay diferentes momentos, ¿no?, de edad biológica. Esto nos da mucha información porque al final nos permite mitigar o anticipar o prever o poder disminuir esa edad biológica contra la edad cronológica, y desde luego a nivel gestión o a nivel sanidad tenemos que ir hacia esa tendencia de esa valoración de la edad biológica y no la cronológica, porque evidentemente estamos errando, ¿no? Claro. Aquí la dificultad entiendo que es calcular esa edad biológica, porque pues probablemente no tenemos datos objetivos en un momento dado, ¿no?, para determinar esa edad biológica de manera eficaz y rápida, igual que cuando te ven el DNI y dicen, no, tú tienes 37 o tienes 45. Eso es inmediato, rapidísimo. ¿Y tú crees que será posible que vayamos a la edad cronológica o a la edad biológica y podamos evitar el edadismo que surge? No, porque si te estoy aplicando criterios de tu edad del carnet de identidad y realmente tu estado vital es otro, estamos juzgando por la edad. Y esto lo vemos, ¿no? Lo vemos a diario. Al final, la edad cronológica, como os decía, es una etiqueta, ¿no? O sea, al final hace homogéneo algo que deja de lado a lo que es la persona. El edadismo es un concepto que hay que introducir, y más en esta charla, porque el edadismo es, al final, lo que pensamos
que son estereotipos, lo que sentimos, que son prejuicios, y cómo actuamos, que eso es discriminación hacia otras personas por razones de edad. Y esto está muy normalizado, incluso hay edadismo autoinfligido, ¿no? O sea, tenemos profecías autoincumplidas de yo ya para la edad que tengo no voy a dejar de fumar, ¿no? Esto nos pasa. Esto en el entorno sanitario nos ha pasado, lo hemos visto. Al final, por cuestiones de edad, afecta a diagnósticos, afecta a decisiones, se minimiza información que se da a partir de determinadas edades, se raciona algún recurso o algún tratamiento, sobre todo intervencionista. Una cosa que me gusta contar es que, por ejemplo, en los ensayos clínicos están excluidos los mayores de 65, cuando muchas veces la causa de ese fármaco, esa intervención, es prevalente, ¿no? en edad de los mayores. Con lo cual, por no usar la edad biológica y usar la cronológica, estamos, ya no hablo incluso de que técnicamente no sea correcto, sino que no es justo, ¿no? Estamos cerrando muchas puertas, o sea que sí. Has abierto un meloncillo que es la edad autopercibida, ¿no? Cómo yo me percibo, que es otra edad diferente, porque os encontraréis, sobre todo en el ámbito sanitario, que gente que diga, no, a mí opérame de esto, y estáis diciendo, pero ¿cómo te voy a operar si es que te vas a quedar en la camilla? El concepto de edad autopercibida es maravilloso y además parece que no es relevante, pero es mucho más de lo que pensamos, porque voy a poner un ejemplo que me hace mucha gracia, es personal, pero yo creo que refleja. Yo me acuerdo la primera vez que llevé a mi padre a la consulta de geriatría. Mi padre, bueno, pues evidentemente si estaba en consulta de geriatría es porque cumplía criterios y además, bueno, pues estaba pasando por una enfermedad larga, incurable, con lo cual estaba pues deteriorado. Y me acuerdo que cuando íbamos a la consulta me miró y me dijo en bajito, ¿por qué me has traído aquí? Que esto está lleno de viejos. Y seguramente él sería de los más mayores, ¿no? Sí, la percepción que tenemos de edad, sobre todo cuando nos sentimos más jóvenes, influye muchísimo sobre la funcionalidad, sobre la salud. Porque si tú te sientes más joven, te sientes más vivo, te sientes con más ganas de interaccionar, tienes más conexión, sales, entras, te cuidas más porque quieres mantener eso. Y eso al final repercute sobre, o sea, no digo que sea indicador biológico, pero sí que repercute sobre eso que hablaba antes, de esos factores o esos hábitos de vida, determinantes sociales. Con lo cual sí que directamente está relacionado con una mitigación de esa edad biológica, sí, esa edad autopercibida. Fernando, vuelvo contigo. Hablábamos antes de la diferencia entre el aislamiento y la soledad. ¿Es el aislamiento un factor de riesgo para la salud? Bueno, pues este es un campo relativamente reciente de estudio, pero en los últimos 20 o 30 años ha quedado bastante claro que tanto el aislamiento social como el sentimiento de soledad tienen consecuencias muy negativas para la salud. Primero, para problemas de salud mental. Wow. Es decir, las personas que están aisladas tienen más riesgo de depresión o de ansiedad. Pero no solo eso, sino también tienen más riesgo de suicidio. El suicidio proporcionalmente es una enfermedad que se da sobre todo en personas mayores. Por encima, a lo mejor la gente eso no lo sabe, pero a lo mejor se suicidan más jóvenes porque hay más jóvenes que mayores, pero el suicidio es un problema bien grave en personas mayores. Y, por ejemplo, hubo un estudio de 9 millones de italianos y se vio que se suicidaban más las personas que vivían solas que las que vivían con su pareja o con sus hijos, ¿no? Pero no solamente en problemas tiene repercusiones sobre problemas de salud mental, sino sobre la mortalidad en general, por cualquier causa, y sobre la mortalidad por cáncer, aunque el aumento de la mortalidad por cáncer en personas que se sienten aisladas está bastante mediada por hábitos nocivos para la salud, como por ejemplo pues, fumar o una dieta poco saludable, pero
también aumenta el riesgo de muerte cardiovascular. Y ahí no está mediado sino que en sí el propio aislamiento social y la soledad directamente, a igualdad de clase social, de hábitos como el tabaco o otras consideraciones que se tienen en cuenta, a igualdad de todas esas cuestiones, las personas aisladas tienen un 25 o un 30% más riesgo de muerte cardiovascular. No solo eso, sino también de ictus. Aumenta el riesgo de ictus en un 30%. Y también hay otras consecuencias, por ejemplo, Vicky Zunzunegui, que vendrá a una de estas sesiones, lideró un estudio que se llama Envejecer en Leganés, que es un pueblo de la periferia de Madrid, y es un estudio que hizo a principios de los años 2000 y que encontró que aquellas personas que tenían muchas más redes sociales tenían menos riesgo de tener problemas de dependencia al cabo del tiempo. Y las que tenían problemas de discapacidad, porque habían tenido un ictus, por ejemplo, se recuperaban mucho más rápidamente si tenían muchas redes sociales que las que no. Es decir, que estamos viendo cómo el tener aislamiento social o soledad es un factor de riesgo de muerte, aumenta el riesgo, según los estudios, o entre un 25% o un 50% más. Ese aumento de riesgo es semejante al que puede producir el aumento del colesterol o la hipertensión arterial o la diabetes mellitus. Es decir, que es un factor de riesgo más. Pero lo sorprendente es que no es un factor biológico. Sí es un factor biológico en el sentido de que este aislamiento social y el sentimiento de soledad, su efecto sobre la salud es a través de unos mecanismos biológicos, pero la raíz es ese sentimiento de aislamiento, ¿no? Lo cual significa que esa división entre el cuerpo y la mente, que nos hemos educado en ella, cartesiana, no existe, porque de alguna forma los seres humanos somos seres sociales y si nos alejamos de ese ámbito de apoyo social, pues de repente, literalmente, pues nos vamos muriendo, en cierto modo, ¿no? Es decir, que esto, desde un punto de vista filosófico, conceptual, es un hallazgo muy importante porque pone de manifiesto la importancia que tienen esas redes sociales para las que estamos destinados todos y que muchas veces, pues, luego podremos entrar en ello, la propia sociedad nos pone muchos obstáculos para ir construyendo esas redes, ¿no? Porque estamos hablando de cómo la soledad te afecta al cuerpo, que es en este caso, ¿no? Pero también hablábamos o nos preguntábamos sobre, ¿hay algún factor físico que pueda influir en la percepción de la soledad? O sea, ¿hay algo que haga que yo cambie mi manera de ver esa soledad o mi manera de percibir? Bueno, por ejemplo, una persona que desarrolla una enfermedad crónica, pues la enfermedad crónica puede conducirle a que tenga un aislamiento social mayor, ¿no? Por ejemplo, si tiene una movilidad mucho peor o a lo mejor, pues, esto en países como los Estados Unidos, donde dependen mucho del coche, pues allí las personas mayores, el 40% casi, tienen sentimiento de soledad. En España, afortunadamente, no son esas cifras, ¿no? Pero si una persona tiene una enfermedad crónica y está confinada en casa y a lo mejor tiene un piso, un cuarto piso sin ascensor, pues tiene ya unas barreras físicas que lo obligan a aislarse, ¿no? Esas dificultades, pues realmente son, por eso, intentar controlar las enfermedades crónicas en la medida de lo posible, pues también ayuda a no aislarse en la medida de lo posible, ¿no? O sea que es, digamos, hay múltiples componentes que se alimentan unos a otros, ¿no? No hay una separación clara entre lo que es las enfermedades físicas y el aislamiento porque
a veces entramos en círculos viciosos que tenemos que intentar. Por eso es muy importante pues, la ayuda de los servicios sociales, de los servicios sanitarios, para intentar minimizar en la medida de lo posible ese aislamiento de las personas que contraen enfermedades crónicas. No digamos ya aspectos ya muy llamativos como discapacidades sensoriales. O sea, una persona que tiene pérdida de audición o pérdida de visión, pues está muy limitado para poderse relacionar. Con lo cual, gafas, audífonos son esenciales para... Sí, fundamentales. Luego, lo podemos hablar después, ¿no? Como cuando hablemos de la demencia, ¿no? Pero probablemente la causa más importante de la demencia evitable es la pérdida de audición. En la edad media y en edades tardías. Pero está demostrado que aquellas personas que corrigen esa pérdida de audición con audífonos adecuados están protegidas frente a ese riesgo de demencia. Fíjate. No sé si tú tienes algún caso, Diana, que quisieras comentar. Yo oigo a Fernando y claro, me van viniendo, porque claro, lo que tú dices, al final el dolor crónico, o sea, el dolor crónico es muy limitante y al final hace que, ¿no? que te vayas aislando por las circunstancias y que pierdas funcionalidad. Enfermedades respiratorias, enfermedades mentales, aíslan un montón por los prejuicios. Un poco lo que en línea con lo que decía, que es una cosa muy simple, pero que se entiende muy bien. Cuando se habla de envejecimiento se dice que es la pérdida de capacidad funcional y la capacidad funcional es una fórmula, ¿no? Que te la estudias, es la capacidad intrínseca más entorno. Bueno, eso nos lo explicas, ¿no? Claro, claro. Y entonces ahora pongo un ejemplo básico de mí, Vale. ¿no? Yo soy miope, capacidad intrínseca disminuida, pero yo voy a la óptica y me pongo gafas. Claro. Mi entorno hace que mi capacidad funcional esté intacta. Pues esto para todo. Y estoy hablando de envejecimiento. Y al final, fíjate que dos variables te he metido, ¿no? Es un poco lo que él decía. Y al final es cómo tienes que apoyarte, esas limitaciones, ir buscando ese apoyo en el entorno, en lo social, para ir bueno, pues supliendo esas necesidades y que esa capacidad tuya no vaya disminuyendo y no te vaya llevando a esa soledad que al final vas perdiendo funcionalidad también, que va todo asociado. O sea, que en realidad la clave es la funcionalidad y para eso cualquier cosa que te la mejore o estrategias personales que complementen o sustituyan, ¿no? Entiendo también, o sea, que te atrevas también que no dejes de salir de casa porque no ves del todo bien. Está súper descrito, o sea, cuáles son los factores, ¿no? Que, por ejemplo, lo que hablaba antes de la calculadora biológica está basada en esos factores sociales, ¿no? En esos, bueno, sociales y de hábitos saludables, ¿no? Que los avala la Universidad de Harvard, hay muchísima evidencia de eso, y al final se basa en la alimentación, en evitar el alcohol, el tabaco, el ejercicio, o sea, que es que son cosas básicas que al final siempre estamos hablando de lo mismo, pero es que es real, es que al final tienen... Y luego una cosa que yo creo que está muy relacionada con esta mesa es pues dormir bien, el patrón del sueño es fundamental, el estrés y luego la conexión. O sea, está muy demostrado, ¿no? Que lo que decía Fernando, que esa conexión, esa tendencia comunitaria, ¿no? Que ahora parece que está de moda y tiene más años que la tos, ¿no? De ese trabajo comunitario en la sanidad y lo social, y al final no deja de ser hacer redes, que todos se ayuden a todos. Qué bueno. Antes hablábamos de la percepción de la salud, que es un dato a lo mejor objetivo, ¿no? La autopercepción de la salud puede ser un pronóstico favorable para... O sea, pensar que estoy bien, ¿eso puede ser un factor que... O sea, ser cenizo no interesa? No. Vamos, de hecho, es que has planteado una cuestión realmente muy interesante, que es la autopercepción de la salud. Y es algo que... ¿Cómo se sabe la autopercepción de la salud? Hay una pregunta que hay en muchos cuestionarios de calidad de vida relacionada con la salud o salud percibida, que la pregunta es la siguiente.
¿cómo valora su propia salud? Puede ser esa pregunta. Otra parecida, que es ¿cómo valora su propia salud en comparación con otras personas de su edad? Y solamente hay cuatro respuestas. Excelente, buena, regular o aceptable o mala. Bien, entonces hay todos los estudios que han analizado la influencia de esta pregunta tan simple encuentran que aquellas personas que juzgan su salud como excelente viven mucho más que las que juzgan su salud como una salud mala. Me dirán, bueno, pues eso está claro, porque si una persona tiene enfermedades crónicas y se siente mal, pues lo lógico es que esas enfermedades crónicas le afecten su supervivencia. Bueno, pues no, porque esta sensación es independiente de las enfermedades crónicas que se tengan, de cualquier tipo de enfermedades, independiente del sexo, independiente de la posición económica, de la clase social, que es probablemente el factor más importante que condiciona la supervivencia. Es un hallazgo constante en todos los países donde se ha estudiado esto. Es decir, que la propia percepción de la salud, y que no tiene que ver con la salud física que uno tenga, porque muchas personas tienen una enfermedad crónica, pero se adaptan y consiguen sobreponerse y llevar una vida normal y enriquecedora conviviendo con esa enfermedad, y esas personas sienten que su salud es excelente, ¿no? Pues esto, que a veces la relación entre los que dicen que tienen una salud excelente y los que tienen una salud mala es el doble de riesgo de muerte los que tienen la salud mala con respecto a los otros, ya digo que con independencia del resto. Entonces, ¿eso qué indica? Pues que no se trata de autoengañarse y uno creerse que tiene una salud muy buena cuando no es así, sino que la respuesta tiene que ser una respuesta sincera. Pero hay muchos factores que influyen, esa es otra historia y otra investigación distinta. ¿Qué es lo que condiciona que una persona tenga una salud excelente? Bueno, pues ahí ya podríamos especular, porque ya hay muchas cuestiones que podríamos especular. Y bueno, pues podríamos especular hasta qué punto pues el tipo de relaciones, el entorno en el que uno se mueve, pues que contribuyen a reducir el estrés, la ansiedad, pues a que uno se encuentre más útil en la vida, pues con sus nietos o con sus amigos o con todos esos factores muy difíciles de medir, pero que existen, pues seguramente influyen en ese sentimiento de salud excelente o salud buena que tienen muchos. Fíjate, yo según te estaba escuchando pienso que a lo mejor esas personas lo que hacen es que ponen por delante lo que sí tienen frente a lo que no tienen, ¿no? Como que valoran más, ¿qué tal? Fenomenal, y el pobre está fatal, pero objetivamente está fatal, pero está fenomenal porque considera que lo que tiene ahora es mejor que lo que viene. Entonces, Sí, oye, sí. estoy fenomenal, ¿no? Sí. A lo mejor por ahí pueden ir los tiros también. Y una frase que me venía según te estaba escuchando, que yo tenía una tía que no te paraba de decir, ay, señor, llévame pronto. O sea, esa señora, Sí. señor, llévame pronto, es una frase muy Sí. escuchada. Sí. Señor, Pero luego no quieren que se les lleve, ¿eh? Luego no es verdad, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos, porque cuando preparamos esta sesión hablábamos de cómo la soledad puede acelerar procesos de envejecimiento. Y aquí los dos teníais muchas aportaciones, ¿no? Diana, ¿quieres empezar tú? Sí, a ver, yo creo que vamos en la línea, ¿no?, de lo que estamos hablando. Al final hemos explicado qué es el envejecimiento, hemos hablado de cómo influye la edad biológica, estamos hablando de todas las secuelas, ¿no?, todo lo que nos deriva a la soledad. Al final sí que está demostrado y cada vez hay más tendencia, ¿no?, a estudiar esto de cómo afecta, ¿no? Yo creo que no
no es una varita mágica, no dices, bueno, es que de repente afecta a los biomarcadores, ¿no? Pero es curioso porque sí que a medio o largo plazo se ve que afecta a nivel fisiológico, con lo cual claramente sí que hay algo. Si tú condicionas tu manera de vivir, de pues lo que hablábamos antes, ¿no? De la alimentación, de tu estilo de vida, te aíslas, pues sí que al final va a ir derivando en una disminución de la funcionalidad, de tu autonomía, es que ya incluso afecta pues, al eje de cortisol del estrés. La Claro, o sea, inflamación. hay que decir que hay indicadores biológicos que están directamente relacionados con la soledad y con el envejecimiento, ¿no? O, pues eso, pues por ejemplo, disminución de la respuesta inmunomediada, ¿sabes? O yo qué sé, riesgo cardiovascular, por ejemplo, aumenta. Entonces, bueno, pues yo creo que eso sí que a la larga, o sea, no inmediatamente, pero sí que a la larga influye. Yo creo que, vamos, no sé si quieres aportar algo, pero creo que... Sí, bueno, se han hecho estudios en animales y siempre es difícil extrapolar los animales que se han estudiado, en particular el aislamiento social, han sido abejorros, que son animales Comunitarios, sociales, son muy sociales. monos y roedores. Ratones. Entonces se ve que esos animales los aíslas y se ve que las estructuras del cerebro que gobiernan las reacciones afectivas pues van disminuyendo, se van atrofiando, ¿no? Y sorprendentemente, cuando estos animales les quitas el aislamiento y les pones con sus congéneres, pues esos hallazgos anatómicos se van recuperando, lo cual pues es una buena señal. Quiere decir que el cuerpo tiene mecanismos para resolver. ¿Hasta qué punto eso es extrapolable a los humanos? Pues sí se ha visto en algunos estudios de resonancia magnética o resonancia magnética funcional que si hay disminución de estas estructuras, el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal, que disminuyen o sea que son hallazgos relativamente parecidos a los que se han visto en animales, ¿no? Entonces, sí hay un correlato anatómico y biológico que puede explicar el por qué pues, hay más riesgo, en particular de demencia. Eso podemos hablarlo luego más ampliamente, pero que sí se ha visto, como bien dice Diana, no hay marcadores biológicos. Tenemos un marcador biológico para la hipercolesterolemia, que es el colesterol en sangre. Ojalá tuviéramos un marcador igual pues, para la depresión arterial, para la ansiedad o para la demencia en general o para el aislamiento social, ¿no? Pero bueno, has anunciado 2 veces la parte neurológica, cuéntanos. Sí. ¿Qué pasa con la cabeza y con todos esos procesos, ¿no? A mí personalmente me asusta, me parece especialmente duro, ¿no? La pérdida, la demencia senil, todas estas enfermedades que tienen ese deterioro cognitivo y que al final, bueno, pues afectan la convivencia sustancialmente, ¿no? Bueno, se considera en general que hay una relación clara entre el aislamiento social y la demencia. La demencia, que antiguamente se hablaba de demencia senil porque se pensaba que era un elemento inherente al envejecimiento, que al final el envejecimiento llevaba sí o sí a la demencia. Esa idea ya nos la tenemos que quitar de la cabeza, porque en los últimos 15, 20 años hemos ido descubriendo cada vez más que la demencia es una enfermedad prevenible. ¿Cómo es posible que la demencia sea prevenible? Eso es un titularazo, Estoy diciendo yo una barbaridad. Es prevenible en buena parte. Por ejemplo, hay informes que se publican en la revista Lancet, es una de las revistas médicas más importantes que hay. Livingstone y sus coautores han publicado 3 informes sobre la demencia en 2017, 2020, 2024. Seguirán publicando sucesivamente y hablan de unos cuantos factores que, si se operara sobre todos ellos, reducirían prácticamente a la mitad
en un 45% los casos de demencia nuevos que hay. Espérate que esto lo voy a apuntar. El Luego voy a ver el vídeo. El primer factor es la educación en la edad temprana, ¿no? Fíjate. Que puede explicar por qué la demencia, la enfermedad de Alzheimer es más frecuente en mujeres que en hombres generalmente, que puede atribuirse en parte a que las mujeres han recibido, no la generación actual, pero sí la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos, pues las mujeres tenían una educación mucho menor, ¿no? Luego, elementos que hay durante la edad media. Perdona, Fernando, que te interrumpa. ¿Es la edad que comienzas a educarte o es la cantidad de educación que recibes? La falta de educación durante la infancia. Vale. La ausencia de o educación muy básica. Luego, en la edad media, pues tenemos la pérdida de audición que comentaba, el aumento del colesterol, la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes mellitus, los traumatismos cráneoencefálicos. ¿A lo largo de toda la vida? En la Edad Media. Todos esos son factores que se ha visto que son factores de riesgo de la demencia. Y en las edades más avanzadas hay 3 factores que son el aislamiento social, la contaminación atmosférica y la pérdida visual. Se me ha olvidado decir el consumo de alcohol en las edades medias, ¿no? Todos estos son factores, por ejemplo, en el último informe pues han añadido 2 factores, porque la investigación aumenta y cada vez se va sabiendo más. Bien, pues entonces resulta que el aislamiento social es, después de la pérdida auditiva y del aumento del colesterol, el factor más importante para producir demencia, ¿no? Si no existiera aislamiento social, se reduciría la demencia en un 5%. Alguien puede decir, bueno, es 1 de cada 20. Un 5% es muy importante, ¿no? Claro, viendo una enfermedad. Y de alguna forma indica que el cerebro, biológicamente, se va restringiendo, se va atrofiando con esa pérdida de estímulos por la falta de relaciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un hallazgo que es muy importante y que también tiene que ser un motivo, pues, para intentar reducir ese aislamiento social, ¿no? Diana, ¿cómo es el proceso de deterioro físico con el envejecimiento, la fragilidad? Me interesa mucho, o sea, ¿cómo es ese deterioro del cuerpo y dónde podemos actuar? Perdón, porque antes de eso me había hecho una nota mental, Fernando, a preguntarte, ¿el deporte no era un factor de prevención? ¿El ejercicio? Se me olvidó decir. El ejercicio... El ejercicio físico en la edad media de la vida también es un factor protector frente a la demencia. El ejercicio físico es protector frente a todo, prácticamente. No frente a el cáncer, frente a la enfermedad cardiovascular, frente a la demencia. O sea que... ¿Y qué es ejercicio físico? ¿Darte un paseíto de 1 hora? Lo que puedas hacer, Sí. ¿no? O sea, no necesariamente tienes que ser una corredora de maratón, ¿no? El caso es que la naturaleza humana está hecha para moverse, no está hecha para estar en un sillón viendo el móvil, ¿no? O viendo la televisión, ni siquiera ahora en los trabajos para estar delante del ordenador pues 8 horas laborales, ¿no? Estamos hechos pues para movernos y todo lo más posible, ¿no? Y encima movernos fuera, al aire libre, para que nos dé la vitamina, el sol, y tengamos vitamina B12, ¿no? O sea que no estamos hechos para estar confinados. Y bueno, eso no significa que tengamos que ser deportistas, pero sí tener una actividad física que no tiene por qué ser extenuante, pero que, bueno, pues tenemos que movernos en la medida de lo posible. Si podemos andar, pues estupendo. Si podemos, más allá de andar, pues ir al gimnasio, pues también, ¿no? Porque, Diana, tener musculatura, eso protege los huesos. ¿O cómo funciona eso? Porque hablábamos de la fragilidad, vuelvo a la pregunta. No, si quieres te completo esto, porque es verdad que es interesante y te cuento la fragilidad. En cuanto al ejercicio, yo creo que
dependiendo de no la edad cronológica, que ya hemos dejado claro que esa no es, pero no es ya estar en forma, sino mantener autonomía, ¿no? Entonces, yo creo que hay 3 pilares, ¿no? Que son la fuerza, el equilibrio y la movilidad. La movilidad, los 10.000 pasos, creo que es una leyenda urbana, o sea, lo que es como lo que dice Fernando, lo que hay que hacer es estar en movimiento en la medida que se pueda. Fuerza es muy importante, además, según vamos pasando años, que está muy relacionado con fragilidad, que ahora lo comento, porque es lo que nos va a hacer mantener esa funcionalidad y esa autonomía, y equilibrio pues, para prevención de caídas, bueno, yo creo que esos son los 3 pilares. Y sobre todo eso de recalcar lo que decía de salir de ese mito de los 10.000 pasos, sino que mantener un equilibrio entre estar en movimiento y sobre todo incorporar fuerza de alguna manera. Porque yo he escuchado en algún momento que a partir de una determinada edad perdemos masa muscular, Sí. que ya no sé. Entonces, ejercicios de fuerza te recuperan esa masa muscular o hace que no la de hecho, pierdas. en todos los estudios que van ahora, vamos, todas las revistas geriátricas y todo es incorporación de fuerza. Incorporación de fuerza, entendedme, es que es coger una botella de agua mineral de medio litro y hacer, o sea, es incorporar pequeños, pero sí, te aumenta lo que se llama geriatría, la reserva funcional y sí, hay que hacer ejercicios de fuerza de cualquier manera, aunque solo sea contra la pared, la medida de las posibilidades, pero y está directamente relacionado con la fragilidad, esa fuerza. La fragilidad es clave para el envejecimiento. La fragilidad es la capacidad que tenemos funcional, ¿no? de cómo respondemos a las dificultades. Porque sea una persona frágil no es una persona enferma, pero sí una persona frágil va a tener menos capacidad de recuperación o va a tardar más en recuperar. La fragilidad no deja de ser pérdida de fuerza que está asociada a ese envejecimiento progresivo, suele ser pérdida de peso sin motivo justificado, cansancio, pérdida de movimiento y esto es un patrón que bueno, pues lo que hace es que tardas más en recuperarte y eres más susceptible, ¿no? a la enfermedad o a la comorbilidad. Por eso, todos estos condicionantes que estamos hablando, y sobre todo por eso hablaba de lo de la fuerza, porque está directamente relacionado y sí que tiene un beneficio claro. Claro, por eso cuando a una persona pues, que se cae, se rompe la cadera y está en el hospital, le han operado, rápidamente le sacan de la cama Sí, para que que le no sienta pierda, fatal. para que no pierda Sienta esa. fatal, pero es que hay que hacerlo. Te regañan. Sí. No me saques de la cama, que me duele. Es que es verdad que hay veces te sientes hasta mal, porque es que las 24 horas, pero es que es por todo, o sea, es que respiratoriamente tienes todo lo que es la cirugía, ¿no? O sea, todo, la movilidad intestinal, tu movilidad funcional, o sea, de lo que es el cuerpo, ya te digo, respiratoriamente, el dolor, es que está todo asociado con la movilidad precoz. O sea, que eso de que se te rompe la cadera y un mes en cama, ni hablar. No. Eso te lleva a todo esto que estamos hablando, de la fragilidad. que de es que ya no te veneno, levantas. que es, ya. claro. Madre mía. Bueno, luego hacemos un resumen, porque aquí nos vamos a llevar un montón de deberes. ¿Y qué podemos esperar, ¿no? del envejecimiento? O sea, ¿cuál es el proceso, lo normal que sucede cuando envejeces? ¿Qué pérdidas vas teniendo? Y cómo, aparte de la movilidad a la vista, o sea, luego, ¿hay algún patrón o realmente cada uno es un mundo? Pues no sé si que contestes. O sea, puedo irme a lo sanitario puro, a lo mejor tú... Bueno, voy a decir algo que puede sorprender a todo el mundo, y es que salió en 2024 un artículo en la revista Nature, que es la más importante revista científica que hay en el mundo, que hizo un cuestionario a unos 100 investigadores sobre el envejecimiento para preguntarles que definieran el concepto de envejecimiento. Bueno, pues hubo 8 respuestas distintas y la que tuvo más éxito no superó el 30%. O sea que los propios investigadores sobre el envejecimiento no se ponen de acuerdo en lo que es, ¿no? Lo cual indica lo que es la complejidad del asunto, ¿no?
Tengo yo que la uso mucho en las formaciones, un gráfico de una publicación de Lancet y hablaba de la capacidad funcional, ¿no? Y entonces ponían diferentes capacidades funcionales de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, y era muy curioso porque un poco lo que decía Fernando, o sea, veías que a veces tenía la capacidad funcional, lo que os he explicado que está relacionado con el envejecimiento, misma capacidad funcional una persona de 35 años de una ciudad cosmopolita que una persona de 90 de una población de China. O sea, que al final marcaba mucho todo eso que viene detrás, ¿no? De todos esos factores y esos hábitos saludables. Y era muy, muy heterogéneo el gráfico, o sea, mucho. No había un patrón. Pues con lo cual ahonda más, ¿no? Y da más importancia a todos esos factores que, más allá de la genética, que influyen en el envejecimiento, en cómo nos cuidamos. La prueba está en que si vemos fotografías de gente de hace 100 años o 70, 80 años, con nuestra misma edad, vemos que están mucho más envejecidos, ¿no? Es decir, que de alguna forma hay muchos factores que el propio hecho de que la esperanza de vida al nacer haya aumentado 30 años, pues eso también se traduce en que ahora pues, el envejecimiento es más saludable que el que tuvieron nuestros abuelos, afortunadamente, en general, ¿no? Antes hablábamos de cómo la autopercepción podía darte años de vida, ¿no? Pero también la autopercepción de tu situación médica o física te puede, Diana, proporcionar o hacer que te recuperes antes o que hay gente que porque, o sea, que os ha sorprendido en el ámbito hospitalario, ¿no? Que vaya operación tiene y este pobre se ha quedado en una silla y aquella señora pero qué fenómena, ¿no? Al final el concepto de salud no es biopsicosocial y influye en muchas cosas. Yo creo que vamos comentándolo, ya no es la autopercepción o lo que os contaba, por ejemplo, del ejemplo, ¿no? de mi padre, ¿no? Que se veía más joven que el resto, sino, bueno, pues hay personas que sí que tienen esa mentalidad, ¿no? de lucha o de cuidado, de autocuidado. Hay mucha gente que no tiene concepto de autocuidado, que lo empieza a descubrir ya, ¿no? Cuando te va pillando el toro, que dices, pues a lo mejor ya voy teniendo edad de empezar a cuidarme. Y eso, claro, al final llevas menos kilómetros de carrera, ¿no? de cuidado previo. Y sí se nota muchísimo. Además, se nota mucho luego en el resultado, ¿no? En la funcionalidad. No sé, pongo el ejemplo, un ictus, ¿no? Que es cómo una persona lo afronta desde un planteamiento más de autocuidado, más de... sí, y de esfuerzo, ¿no? Quizás sí, de mentalidad. Si es que al final es mentalidad. También es verdad que, bueno, pues también hay mucho componente de... Bueno, pues eso muchas veces te lleva a lo que hablábamos antes de retraerte, hablamos del dolor, de la sensación de molestia a las familias, se van retrayendo y sin embargo hay gente que se echa para adelante y dice yo no puedo, fíjate, ya ni por ellos, ¿no? De yo no quiero ser un estorbo para mi familia y entonces echan, los restos y entonces se nota la recuperación, ¿sabes? Son recuperaciones mucho más cortas, los indicadores son mucho más buenos, los resultados en salud y influye muchísimo, o sea, sí. Y eso es todo subjetivo, entiéndeme. Y un mito que yo lo he oído muchísimo en mi casa, ¿no? ¿Te duele la cabeza? Tómate una tila, ¿no? Como que no tomar medicamentos, no... ¿Realmente esto es así? O realmente, yo soy súper propensa a eso. Le recetan a un hijo mío esto y lo otro y esto no te lo tomes. Pero como que no, ahora de cuando has hecho medicina, ¿no? Y esto es muy habitual que el paciente o la gente dice, no, yo antidepresivo, no, yo el antidepresivo no. O contra el dolor, no, yo esta pastilla no me la tomo. O no sé, la melatonina para dormir, no, yo no necesito cosas para dormir porque yo... Yo creo que hay dos extremos, está muy polarizado. Yo creo que ahora mismo, de hecho, la sociedad estamos hipermedicalizados en general y luego viene esta generación estoica que efectivamente no quiere tomar nada, que es como... o sea, yo creo que todo lo que está bien prescrito y bien indicado, pues hay que tomarlo y es verdad que bueno, pues hay que encontrar ese equilibrio. Yo creo que la gente mayor tiene esa cultura de menos y sin embargo todo lo que está viniendo, yo la sensación que tengo de la sociedad de ahora es que
Nos ponemos Dame hasta todo. aquí. Y muchas veces es verdad que mismamente, voy a decir, pero es aclaratorio, o sea, muchas veces una cefalea de un día es porque no has bebido agua en todo el día y es hidratación. Y ya nos hemos tomado un paracetamol, un ibuprofeno y a lo mejor solo teníamos que beber una botella de agua. O la alimentación, o influye mucho. Entonces, sí, estamos muy medicalizados y luego el otro extremo. Bueno, pues nos quedan 10 minutos. Yo creo que vamos a hacer un resumencillo de todas las tareas que nos vamos a llevar de aquí, que no son pocas. Porque hemos hablado de muchas pautas que nos van a ayudar en tener una mejor salud. Y bueno, aquí teníamos como una pequeña relación que nos va a ayudar a que no se nos olvide nada. Pero sí me gustaría que, bueno, pues que fuerais aportando un poco vuestra recomendación. Hablábamos de la alimentación. Diana, beber agua, ¿influye con la edad lo de beber agua? Sí. O sea, Sí, quiero sí, decir, sí. pero todos bebemos. Además es que creo que se nos va desgastando el botón de la sed, ¿verdad? Y de repente... Y entonces Sí. ¿cuánto habría que beber? Que no hay una mínimo, medida... O sea, 1,5 litros hay que beberse. Pero de agua a agua, no vale tomar café De o... agua, mínimo 1,5 litros de agua hay que beberse. Fíjate. De verdad, por el funcionamiento renal, o sea, previene infecciones. Lo que os decía, de verdad, la cefalea. Al final, muchas veces nos duele la cabeza porque, bueno, pues porque tenemos menos líquido cefalorraquídeo, porque estamos deshidratados sin querer. Yo creo que esto lo tienes que explicar tú mejor, que eres el médico, pero... ¿Qué alimentación está recomendada para envejecer mejor? ¿O algún otro aspecto que no hayamos dicho? Bueno, los estudios estos de Livingstone de factores de riesgo de la demencia no incluyen todavía la dieta, pero sí hay bastantes estudios que apuntan a que una dieta mediterránea o una dieta que se llama MIND, escrito M-I-N-D, que es una especie de dieta mediterránea adaptada a los patrones culturales del mundo anglosajón, pues puede ser preventiva en cierto modo de la demencia. No hay muchas pruebas, digamos, fehacientes porque todavía no se ha dilucidado si la asociación que hay entre esta dieta y la reducción de la demencia es causa o es consecuencia. Eso pasa un poco como el ejercicio. Generalmente se piensa que el ejercicio reduce el riesgo de demencia porque se ve que las personas que tienen menos ejercicio, practican menos ejercicio, tienen más demencia, pero se puede decir que antes de que se manifiesten los síntomas de la demencia de forma florida, pues ya hay un periodo previo, unos pródromos, que hacen que esa persona ya se mueva menos, con lo cual la ausencia de ejercicio sería consecuencia de la demencia y no causa. Entonces lo mismo pasa un poco con la asociación entre la dieta y el sueño, ¿no? Por ejemplo, pues las personas que duermen poco o que duermen mucho puede ser consecuencia de estadios iniciales de la demencia, ¿no? Pues lo mismo pasa con la dieta. Pero en general se recomienda que una dieta saludable es buena pues, para el cáncer, para la enfermedad cardiovascular, para enfermedades digestivas y también puede ser buena para prevenir la demencia. En general, una dieta saludable que es pues, básicamente una dieta basada en alimentos de origen vegetal, frutas y verduras, legumbres, frutos secos, frutos rojos y cereales integrales. Y pescado, sí podemos excluir la contaminación de mercurio del pescado, que ese es un problema que da sobre todo en pescados que se comen a otros pescados, ¿no? Pero los pescados pequeños están más libres de mercurio, ¿no? Esos serían los alimentos saludables y los alimentos que habría que evitar pues son pues, los clásicos, la sal, el azúcar, las carnes rojas, las carnes procesadas que tienen grasas saturadas y el alcohol.
Y los ultraprocesados. Y los ultraprocesados, claro. O sea, los bollitos, nada. Claro. No, no. Ni bollitos ni cosas compradas en máquinas o... Sí. Bueno, es que es un rollo cocinar la verdura y sobre todo si somos pocos en casa, ¿no? Porque cuando es un volumen, dice, bueno, pues hay que hacerlo. Pero cuando estás tú solo, ir a la compra, hacer la comida, es un rollo, ¿no? Bueno, mi mujer y yo todas las noches comemos verdura, preparamos un plato de verdura. Existe la air fryer, existe la Claro. la lecue. Hombre, O sea que no. Cuando No hay hacemos excusa. Fuera las No hay excusas. excusa. las acelgas nos valen para tres días, ¿no? O sea que no tienes que trabajar mucho. Pero bueno, merece la pena dedicar un tiempo preparando las acelgas, las judías verdes o el repollo, que no comprar embutidos, que es mucho más práctico y más cómodo, pero los embutidos están catalogados como cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y no aportan fibra. El embutido no es el jamón, ¿no? El jamón no cuenta. El jamón es embutido. Es embutido. No, digo el serrano, el pernil, ese rico. No. ¿No? ¿Tampoco vale? Hay una campaña de publicidad muy buena que han hecho los fabricantes del jamón ibérico, que es un ejemplo de campaña exitosa, ¿no? Pero no, más Bueno. allá de eso... Vaya, yo lo tenía como que era de lo que se podía tomar. Sí. Entonces hemos hablado de alimentación, beber y cuidar esa alimentación. El ejercicio físico, que lo hemos comentado. Hemos hablado de fuerza, de equilibrio Fuerza, equilibrio y movilidad. y movilidad. O sea que hay que darse los pasitos, hay que hacer... y contra la pared, eso lo de contra la pared me ha gustado, porque eso es Sí, muy es que fácil, es es con una tu propio tontería. peso. Sí, sí. Sí, porque es tu propio peso. Bueno, hay también recomendación médica, ¿no? Porque no será lo mismo uno que otro por lo que comentábamos de la edad biológica. Habrá quien esté fenomenal para hacer más ejercicio y gente que no. Sí. El sueño. ¿Cuánto tenemos que dormir, Diana? Porque eso Más que empieza la a ser cantidad, yo misión creo que es imposible. la calidad, o sea, porque es verdad que también, según eso me pasa a mí, te quiero decir, según vas cumpliendo años, no vas durmiendo lo mismo, ¿no? Pero lo importante es la calidad del sueño. Y pues yo qué sé, pues evitar, ahora estamos muy acostumbrados ahora con los móviles, con el espaciar, ¿no? No quiero parecer a los influencers estos de las luces, pero la luz azul del móvil, o sea, hacer como una buena higiene previa al sueño, de no estar con las redes, y sobre todo la calidad del sueño influye muchísimo, sí, a nivel psicológico, a nivel emocional. ¿Pero qué podemos hacer para mejorar esa calidad? Porque te despiertas a las 4 de la Hacer el mañana. ejercicio que tenías que haber hecho y las recetas y como te cansas, te da sueño porque ya has andado y has hecho las recetas, que ha sido la compra. Una cosa que quería decir que creo que es importante es, hablando de todo esto de que es importante, ¿no? Dar una pista, porque lo que es la conexión social, es que soy muy social, es un grandísimo ejercicio para evitar la demencia, para mantener la cabeza despierta, para prevenir, ¿no?, ese envejecimiento. Cuando tú estás haciendo interacción social ahora mismo, ¿no?, cuando hablamos entre varios, activas un montón de funciones a la vez. No es como una actividad dirigida, sino que yo ahora mismo, por ejemplo, te estoy activando sin querer la memoria, la empatía, la atención, estoy adaptándome a lo que vamos hablando. O sea, es un ejercicio interesantísimo y entonces el hecho de esas interacciones sociales y hablar entre nosotros nos mantiene despiertos y un poco como lo del ejercicio de la pared, es un ejercicio sanísimo, ¿no? Que al final yo creo que es por traer otra vez lo de la soledad de la mesa, que al final favorecer un ratito de charla entre nosotros, estamos haciendo que la cabeza esté viva y nos... Sí, yo he incidido en lo de la pared porque me parece que hemos revestido el ejercicio físico de tener que ir a un gimnasio, tener un montón de equipamiento, que si la esterilla, que si las pesas. Pues las pesas pesan 1 kilo, pues cógete 1 kilo de arroz. O sea que aquí integrarlo en la vida no es una cotidiana, cuestión económica, ni de preparación, No. ni de entrar en un sistema. Hombre, a lo mejor eso ayuda, ¿no? Tener una clase, pues al final vas con amigos y bueno, eso también puede contar como socialización. Mira, pero que hacer ejercicio es hacer un poco más de lo que hacías ayer. Es decir, si yo no he hecho nada hoy,
pues si yo mañana consigo bajar unos escalones, ya he hecho más que hoy. Y si pasado, además de esos escalones, consigo andar hasta... O sea, es ir poniéndonos metas a nosotros mismos. No es que ahora, mañana el auditorio se apunte al gimnasio o se ponga a hacer pesas, ¿no? Sino que nos vayamos retando con nosotros mismos en la medida que nosotros podamos. Pero sí que tengamos esa mentalidad de ir incorporando, ¿no?, pequeños tips, porque además yo creo que es satisfactorio luego si lo vas cumpliendo tus propios objetivos sin ser muy... Y en relación con las relaciones sociales, ¿tenemos algún orden de magnitud? O sea, ¿tenemos que estar todo el día en la calle hablando con gente? ¿Podemos estar un poquito, una vez a la semana? ¿Hay algún...? Pues mira, lo que dice o sea, no es no es la cantidad, sino la calidad. O sea, lo que al final marca y lo que está descrito, que sí que tiene influencia, es tener sensación de pertenencia, tener personas de referencia y tener interacciones, pero ni siquiera tienen que ser frecuentes o muy intensas. Tienen que ser de calidad y que tú percibas, ¿no?, que te aporta, sobre todo el sentimiento de pertenencia. Con lo cual... ¿Y tú, Fernando, tienes alguna recomendación? Bueno, realmente el problema de la soledad y del aislamiento social es un problema creciente, porque en cierto modo la sociedad nos empuja a eso, ¿no? Ahora las familias son mucho más pequeñas que antes, no son familias donde... Yo recuerdo cuando yo era niño, pues mis abuelos estaban en mi casa casi siempre, eran multigeneracionales. Y ahora, pues, no se puede, eso es imposible, ¿no? Vivimos en casas más pequeñas, felizmente la mujer se ha incorporado al mundo laboral igual que el hombre, con lo cual, pues, los mayores pues tienen que buscarse otra forma de cuidarse. O sea que hay una serie de factores, digamos, estructurales que nos conducen a este aislamiento, ¿no? Pero no nos condenan al aislamiento, o sea que tenemos que ser conscientes de ese peligro, pero intentar contrarrestarlo en la medida de lo posible con decisiones activas por nuestra parte, ¿no? Yo creo que es bueno que todos intentemos construir una red pues con la familia, porque muchas veces no necesitamos hacer mucho, ¿no? Pues intentar mantener una relación con unos amigos que si no hacemos un esfuerzo, pues a lo mejor la relación se pierde, ¿no? Y eso nos va a aportar mucho, ¿no? Como dice Diana, intentar que todas esas relaciones sean relaciones de calidad, ¿no? No solamente tener muchos contactos como el típico que tenía 2000 amigos en Facebook y a lo mejor no los había conocido, ¿no? O sea, realmente relaciones de calidad. Y luego, pues, el tomar y dar, ¿no? Es decir, que estar, por ejemplo, pedir ayuda, que eso a los hombres nos cuesta mucho, pedir ayuda porque pensamos que somos autosuficientes. Nadie es autosuficiente, pues ese acto de humildad de alguien que nos puede ayudar en una cosa que no sabemos, ahí se genera un lazo que realmente es muy bueno. El dar a otros que nos piden, la generosidad es algo que nos satisface mucho, ¿no? Pues establecer ese tipo de relaciones de dar y tomar. Y, por ejemplo, uno de los lemas es deja tanto tiempo de pantallas que nunca puedes reemplazar lo que es el tiempo con las personas, ¿no? Y cuando digo pantallas me refiero al ordenador, al móvil, a la televisión y a las series, ¿no? O sea que podremos estar enganchados a una serie, pero eso nunca puede reemplazar lo que es una buena relación humana, ¿no? Es decir, que con este mundo hostil que nos conduce a la soledad, podemos hacer algo en nuestra parte para intentar contrarrestarlo, sabiendo que, bueno, pues al final nos vamos a sentir mucho más satisfechos y más unidos, vamos a tener sensación de que servimos para algo, que los demás nos valoran, nosotros les valoramos a los demás y yo creo que merece la pena. Yo, ya que hablas de esto, no me voy a poder resistir que nos cuentes
Fernando hace unos años ha tomado una decisión muy valiente y es que ha montado un espacio de ¿cómo lo llamáis? ¿Co-living? Vivienda colaborativa. De vivienda colaborativa. Como sabéis, es médico, epidemiólogo, y de inmobiliario tienes poco. Bueno, ahora ya serás un experto. Y de llegar a acuerdos. Cuéntanos, ¿cómo surge ese proyecto y cómo lo habéis montado? Bueno, es ¿Cómo una lo habéis cosa llevado? personal que desde hace año y medio estoy viviendo en una vivienda colaborativa que se llama, que somos, en nuestro caso somos 29 familias, bueno, somos... ¿Sois amigos? 12, ¿O qué? No, ¿No? yo no conocía a los demás cuando Vale. me incorporé. Me incorporé hace 8 años. Somos 12 parejas y 17 personas solas. Cada uno tenemos nuestra casa, que es una casa pequeña, de 60 metros cuadrados, la que es más grande. Y luego tenemos una casa común, que es extensión de nuestra casa privativa. Entonces, lo que tenemos es pues, muchas actividades en común, ¿no? Porque constituimos una cooperativa, hemos sido autopromotores de estas casas, de las que no somos propietarios, solo pagamos el derecho de uso. Pagamos un dinero para el derecho de uso. Si el día de mañana, si nos queremos ir, recuperamos ese dinero, no podemos venderlo, no podemos especular. Y si nos quedamos hasta que nos muramos, pues nuestros hijos se llevan el dinero, ¿no? Entonces, El dinero de la venta del derecho de uso. Eso es. Y lo que queremos es vivir en comunidad y con sus claroscuros, porque claro, vivir en comunidad significa pues echar muchas horas a reuniones. Yo ahora soy el secretario de la cooperativa, entonces estoy todo el día haciendo actas, ¿no? Pero bueno, conflictos, porque surgen conflictos que pues tenemos que aprender pues a sobrellevarlos, intentar resolverlos lo mejor posible. Pero luego, por otro lado, pues yo cuando salgo de mi casa y me encuentro con un vecino, pues nos paramos a charlar y bueno, pues hay una relación cordial, que formamos parte de una comunidad. Somos como un pueblo pequeño, ¿no? Como los pueblos antiguos en donde la gente se conocía y se ayudaba, ¿no? Entonces, este aspecto, desde un punto de vista de interacción social, pues nos ha venido muy bien, ¿no? ¿Cómo surge? O sea, ¿cómo se inicia un proyecto así? Porque o sea, es mucha gente, muchas unidades Sí. de personas que no os conocíais. ¿Cómo se inicia algo así? Nosotros lo conocimos por una asociación que se llama Jubilares, que promovía este tipo de viviendas, que en España, pues hay en Madrid, hay una que se llama Travensol, que está en un sitio que se llama Torremocha del Jarama, que son los pioneros. En Cataluña, pues hay muchas comunidades de este tipo, pero no de mayores. La única de mayor que se acaba de constituir en Sant Feliu de Guíxols se llama Walden 21. Y hay más. Bien, bueno, pues sí. Y que es una iniciativa, muchas veces viene en Cataluña hay un organismo paraguas que se llama Sostra Civic, que sirve de apoyo a todas estas iniciativas. En Madrid no tenemos esa suerte. Entonces, bueno, pues son, digamos que particulares que se juntan entre ellos, ofrecen el proyecto y se va sumando la gente, ¿no? ¿Qué decisiones tienes que tomar para entrar aquí? Porque el otro día hablábamos de que estas soluciones son un poquito prohibitivas. O sea, como que hay que invertir mucho, que está reservado para unos pocos. ¿Es accesible para...? O sea, ¿realmente tienes que vender tu casa? Más que si es asequible o no, que sí lo es. Bueno, sí lo es, por ejemplo, lo que nos ha costado a nosotros, que estamos en un pueblo que se llama Torrelodones, que está en la Sierra Rica de Madrid, y nos ha costado mucho menos de lo que costaría un piso igual, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, todos los que estamos, pues prácticamente todos teníamos un piso y muchos lo hemos vendido, ¿no? O sea, que teníamos posibles para poder... Pero el problema principal no es tanto económico, sino que tú no puedes ir ahí a instalarte ya que te lo den todo, claro, como quien va a una residencia, ¿no? Sino que tienes que participar.
porque es una comunidad. Entonces, que precisamente eso es lo bueno. Por eso es por lo que yo digo que no es una iniciativa para todo el mundo, porque esa actitud de colaborar, pues a lo mejor no estamos formados para hacerlo. Y yo, pues que siempre he sido pues, un poco solitario y introvertido, pues en los primeros meses me decía mi mujer y mi cuñada, que mi cuñada pues se sumó al proyecto, decían que yo estaba desconocido, ¿no? Porque estaba ahí muy feliz y, ¿no? Pues charlando sí. con todo el mundo. Claro, sí. ¿Qué le pasa a Fernando? Sí. Bueno, no os quiero quitar más tiempo por si tenéis alguna pregunta que queréis hacer a Diana o a Fernando. Por aquí hay un señor que quiere intervenir. Ara, sí? Sí. ¿Puc parlar en català o no m'entendrà? Pues yo creo que se entiende, pero no sé si le van a poder contestar en catalán. Bueno, pues ya le A ver si le puedo traducir. Vale, pues ya. Bueno, muchas gracias por la exposición y ha sido muy enriquecedor todo lo que nos ha aportado. Yo la pregunta que le quería hacer es ¿qué falla y quién falla? Mi conclusión es que nos han llevado engañados a una sociedad urbanita y ahora resulta que todo lo que antes se hacía de forma natural y sin pensarlo, ahora hay que racionalizarlo. Y esto es muy pesado. Esa vida, eso no es vida. Y pienso que, yo lo intento hacer, ¿no? Alejarte lo mínimo de lo que era el estilo de vida para el que estamos pensados. Y me remonto ya a la época del cazador-recolector, que encima trabajaba menos que ahora, porque dice que con 20 horas de esfuerzo podía vivir. Y ahora nos dicen, no, te hemos bajado a 35 horas. Dice, pues hemos ido para atrás. Y en el caso este de la vida urbanita, pues pienso que nos han metido en un callejón sin salida, porque claro, lo tienes que racionalizar todo. Imagínese que a un Homo sapiens de aquellas épocas le dijera que tenía que racionalizar todo. Que ahora te toca ir a buscar esto, ahora tienes que hacer eso contra la pared, ahora tienes que coger la botella. Claro. Y yo, por ejemplo, lo aplico en el sentido de que en vez de comprarme una bicicleta eléctrica, un patinete eléctrico y luego ir al gimnasio a sudar, pues he optado por comprar una bicicleta con pedales normales y al hacer mis gestiones ya hago el ejercicio implícito que me correspondería. Porque pienso que todo tiene que estar integrado en tu forma de vivir. Porque si no, es todo racionalizado y eso es pesadísimo y no me extraña que la gente no lo quiera. Lo comprendo. Es interesantísimo lo que dice porque no hemos comentado los espacios verdes y la importancia del entorno. Del entorno, ¿no? Sí. No sé si... Sí, es verdad. Y bueno, para acabar, nos han metido en este callejón y encima, hoy en día todavía se construyen edificios sin pensar que las personas ahora viven mucho más que antes y van a necesitar unos servicios comunes. Y se tendría que hacer en cada edificio un espacio común para que cuando esas personas tengan que tener atendidas no tengan que ir a una residencia, que puedan bajar al comedor, que tengan el servicio pues, de lavadora, de atención, por ejemplo, de enfermería. No se está haciendo. Lo único que se ha hecho es ensanchar las puertas para que pasen las sillas de ruedas. Es lo único que se ha hecho como normativa. Pero los edificios siguen siendo, yo pienso, que no están pensados. Entonces cada vez nos están metiendo en un callejón más sin salida. Y eso lleva a enfermar. Porque claro, si todo lo tienes que racionalizar, entonces no te queda tiempo para hacer el libre albedrío, ¿no? Y bueno, no acabaríamos, ¿no? Porque en el tema de alimentación, que dicen, no, es que es muy pesado. Mire, yo después de probar, yo vivo solo, ¿no? Y desde hace muchos años ya soy autosuficiente en este sentido. Que cocinar es muy pesado. Pues mire, yo he hecho ya todos los tipos de procesos de cocinar y al final me he quedado con una olla de vapor que encima para alucinar es rapidísimo. Coges la olla de vapor, abajo le pones la verdura, arriba el conejo o el pescado, lo que sea, y en 15 minutos está aquello ya cocido. Luego ya... Qué bueno. Esto le vamos a pedir que nos haga un podcast para que nos vaya dando recetas y tips. Luego dices, será soso. Bueno, entonces ya le darás alegría con una salsita o un tomate o lo que sea, ¿no? Pero en principio lo que es cocerlo
es rapidísimo, rapidísimo. Y además queda muy bien porque no se desgusta, ¿no? Pues Entonces, bueno, lo muchísimas que decía, gracias. Les dejamos comentar sí, lo de la edad de... ¿qué es lo que está fallando y quién ¿Qué está está fallando y quién ¿no? está fallando? ¿Qué pensáis? ¿Cómo? ¿Qué está fallando y quién está fallando? Bueno, yo comentaba que la sociedad sociedad. nos impone este aislamiento, ¿no? Estoy completamente de acuerdo en que tenemos que hacer un sobreesfuerzo que antes naturalmente no había que hacer, porque ya vivíamos en ese ambiente social y uno se fija en los países de fuera de Occidente, lo que se llama el sur global, que tienen unas formas de vida mucho más comunitarias y envidia esas formas de relación que eran parecidas a las que había en nuestra sociedad hace 100 años, ¿no? Entonces, de alguna forma, estamos muy condicionados para, casi nos llevan por la senda del aislamiento y la soledad, pero vamos, digo que mientras la sociedad, estas cosas no se cambien, sí podemos hacer lo posible para intentar establecer esos lazos, ¿no? Que a veces es más cómodo pues quedarse en casa y no hacer ningún esfuerzo, pero yo creo que sí merece la pena ese esfuerzo para intentar trabar estas relaciones, ¿no? O sea, yo no sería muy escéptico ni lo vería como que estuviéramos condenados al aislamiento, ¿no? Diana, ¿tú qué opinas? Yo le quería decir que tiene razón, que al final creo que, o sea, no es que hayamos fallado como sociedad, pero al final el indicador de resultados es que sí. Yo creo que hemos ido evolucionando hacia un mundo moderno en el que, o sea, todo lo que estamos hablando de alimentación ya lo teníamos, ya teníamos la mejor alimentación, tenemos la dieta mediterránea. Hemos introducido hábitos, por ejemplo, alimenticios de Norteamérica porque nos tenían fascinados de todo lo ultraprocesado y de hecho hemos cambiado hasta el estilo de obesidad, ¿verdad? Y hemos traído enfermedades, o sea, en España, por ejemplo, no había obesidad infantil hace años y ahora la hay. Y con lo de las ciudades, toda la razón. El otro día lo comentábamos en un foro. Ahora, claro, volvemos a las tendencias. Parece como que evolucionar es como volver a lo de antes, ¿no? Y ahora todas las tendencias de arquitectura y de ingeniería es volver a, efectivamente, si la población ya sabemos que está envejecida y que hay mayor número de personas mayores que de jóvenes, ¿por qué las ciudades se construyen o los edificios a esas edades, ¿no? Al final convierten a las ciudades hostiles, no están adaptadas a la realidad de la población. Toda la razón, y sin embargo ahora es como que se está haciendo ese ejercicio de darse cuenta y te están vendiendo como novedad lo que ya tenía que estar hecho. O sea que toda la razón. Y al final lo de racionalizar es volver a recordar una y otra vez que lo que teníamos, pues hablamos de lo del ejercicio. Si es que antes, como tenías que ir andando y tenías que irte al banco y no sé qué, ya cumplías esos 10.000 pasos, efectivamente. Pero bueno, pues ya tenés la lección aprendida. ¿Alguna pregunta de alguien más? Por aquí. Hola, buenas tardes. A ver, yo quería también plantear otra historia que es, vamos a vivir en esta condición que tenemos social y pensamos que la anterior estaba resuelto algunas cosas. Yo os voy a poner un ejemplo, que tengo una mamá que tiene ahora mismo 102 para cumplir 103. Enhorabuena. Que vive en un mundo rural, que las casas del mundo rural no están acondicionadas para poder atender a sus necesidades y que los hijos estamos aquí, allá, o sea, realmente es una situación que también tenemos que plantear. Hasta ahora no ha necesitado residencia porque hemos estado cuidándola a pesar de trasladarnos de Barcelona a su pueblo que está a 600 kilómetros, pero ha estado bien, pero ahora ha estado un poco mal y ha ingresado ya en una residencia. Y yo creo que también deberíamos de llevar todo esto que habéis estado hablando a los centros residenciales. Realmente es una mamá que bueno, es una crack,
O sea, ha estado perdida su coordinación y la ha recuperado otra vez a los 102 años y ha dejado la silla de ruedas, ya está en andador, en fin. Ha tenido una residencia asistida que ha movilizado todo eso de hacer fuerza y hacer equilibrio y todo lo demás, y ha salido de esa residencia para ir a otra con cuidados menos de dependencia, porque ya ha ganado. O sea que realmente... Ahora sí que sería necesario que estas residencias son muy escasas las que cumplen todas las normas y hay muchas que no las cumplen. Eso es una tarea pendiente, desde luego. Sin duda. Tienes toda la razón. De hecho, la parte social, vamos, te lo digo como sanitaria, yo creo que es la asignatura pendiente. Es verdad que ahora las tendencias son a, pues lo que decía, comunitaria o están en casa, el que haya hospitalización a domicilio, el que desde primaria se llegue a los domicilios, pero la realidad supera, sí, efectivamente, y no hay plazas suficientes y no hay soporte suficiente. Y sobre todo eso que tú dices, a que no sea una residencia al uso, sino que haya niveles de cuidados y que no todos necesitan lo mismo y que pueda haber, pues bueno, pues lo que hablábamos un poco antes de lo de los niveles de riesgo, ¿no? Que haya sitios que efectivamente estén más adaptados. Tienes toda la razón. Yo creo que estaría pendiente del sistema. El sistema ha sido siempre muy hospitalista y yo creo que ahora se están dando cuenta que al final pues hay que salir de eso y hay que irse a lo social, que son las residencias, que es hacia donde vamos. Así que toda la razón. Y además hay que cambiar el modelo de residencias, ¿no? Eso es. Porque tiene una serie de problemas de base muy importantes que se pusieron de manifiesto con la COVID-19, desgraciadamente, y que hubo un intento por parte del Ministerio de Asuntos Sociales de regularlo, que fue un intento bastante frustrado. Yo hablo de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid pues pusieron palos en las ruedas y por ejemplo, era un modelo pues, para ampliar el número de personal, para reducir el número de plazas, para hacerlas más humanas, ¿no? Y luego, pues, no sé si Vicky cuando venga hablará de ese tema, pero fueron pues, un foco de contagio en la COVID-19 por su propia configuración y estructura, ¿no? En Suecia pues, han intentado ir eliminando, en la medida de lo posible, el modelo de residencias, ¿no? Y nosotros tendríamos que ir hacia pisos tutelados y solamente en los casos ya de dependencia mucho mayor, pues, pero hacerlo de otra forma distinta. Ahí al fondo tenemos otra pregunta. Hola, bueno, muchas gracias por la jornada, ha sido muy interesante. Mi pregunta era por si había algún estudio sobre la variable económica en el envejecimiento, ¿no? De cómo afecta. Porque, bueno, los factores protectores que habéis comentado, hay personas que a veces no es que no quieran, es que no pueden cumplirlos por el tema económico, ¿no? Desde la alimentación, de poder precomprar pescado, a poder acceder a actividades un poco más estimulantes, el tipo de trabajo, ya no hablemos del acceso a la educación en edad temprana, ¿no? Entonces, me gustaría saber si se ha hecho algún estudio al respecto. Gracias. Sí que hay por código postal, al menos Sí. en Madrid. Sí, ahora mismo busco la referencia, pero se hizo uno en Madrid por código postal que al final está relacionado con los determinantes sociales, como tú dices, claro, y por renta per cápita. Y efectivamente estaba directamente relacionado, sí, efectivamente. Y la alimentación, por ejemplo, es un hándicap. Antes cuando hablábamos lo iba a haber dicho y al final se ha pasado, pero efectivamente tú estás dando ciertas recomendaciones y te está escuchando gente que vive a lo mejor en un cuarto sin ascensor o que no se permite encender la calefacción porque no se lo puede pagar. No puede comprar pescado o carne o tiene que racionalizar la leche. Tienes toda la razón. Sí que hay por código postal, no muchos porque escuece, pero algo no hay. Sí, yo comentaba antes que la clase social es probablemente el factor pronóstico más importante pues de mortalidad y de muchas enfermedades. Y una persona pudiente pues se puede permitir contratar a 3 personas para atender la dependencia en su casa sin necesidad de
de ir a la residencia, por poner un ejemplo, ¿no? Y que eso pues marca la diferencia entre el día y la noche con respecto a no poderlo hacer. Entonces, la disponibilidad económica, cuando surge la discapacidad o la dependencia, es determinante. Por eso ahí es donde tienen que intervenir los servicios sanitarios y sobre todo los servicios sociales y el apoyo a la dependencia, que desgraciadamente pues, es insuficiente, ¿no? No sé si tenéis algún comentario más. Puedo hacer otra. Tenemos 5 minutos. Claro que sí. Sí, vuelvo en lo que le decía antes. ¿Qué falla y quién está fallando? Vamos a ver. Mi análisis es que el primer problema que tenemos es que cuando nacemos no nos dan el libro de instrucciones. Y yo ahora todavía estoy poniendo hojas nuevas porque me lo tendrían que haber dicho antes. Por ejemplo, esto del ejercicio. Ahora me he enterado que es muy beneficioso en contra de lo que es la cultura de aquí, por ejemplo, que parece que era la mejor, mediterránea y tal. Hay algunos aspectos que no. Por ejemplo, aquí estamos muy acostumbrados en la cultura a hacer la siesta. Bueno, pues ahora me he enterado y lo he practicado y resulta que es verdad científicamente, que después de las comidas es beneficioso andar. Un cuarto de hora, 20 minutos. Pero en un andar no reposado, pero que te permita hablar. Esta es la medida. Y esto te da un beneficio tremendo. El tema del agua. Me he enterado que después de dormir has perdido mucha agua. Entre el vapor de agua de la respiración, lo que puedas sudar y lo que puedas orinar que te levantes de la noche, cuando te levantes por la mañana, lo primero que tienes que hacer es tomarte 2 vasos de agua, porque el cerebro casi todo es agua y está trabajando en unas condiciones muy desfavorables. Decía lo del libro de instrucciones porque, por ejemplo, que más, bueno, ha tenido coche, sabe lo que es un coche, ¿no? Un coche, si no le pones el líquido de refrigeración, se va a calentar y se va a estropear. ¿Por qué lo sabe? Hay un manual de instrucciones. Que si no le cambias el aceite, también se va a estropear y se va a romper. Pues tu organismo también tienes que tener o hacértelo un libro de instrucciones de qué es lo que necesita. Esto es muy y esas buena idea. necesidades no solamente son físicas, son también la de socialización, lo de mantener interés y el espíritu un poco de la curiosidad y la sorpresa, porque las sorpresas son continuas en la vida. Y luego lo que me entristece es que, no sé si estarán de acuerdo ustedes, se lo pregunto también, que la cultura ahora, lo decía por los gobiernos, en los planes de educación ahí no veo yo que se potencie el espíritu crítico ni el de asociacionismo. La cultura de tú si quieres puedes, tú solo. Pero si la evidencia es que todos los centros de investigación son grupos de gente, no es como antes Ramón y Cajal, el solito. No, Sí, no. sí. En cambio, la educación está tendiendo a individualismo y no espíritu crítico. Y estas generaciones, cuando lleguen a esas edades elevadas, longevas, yo pienso que lo van a tener mucho más difícil. Porque ni pensarán en la opción de socializarse. No sé qué le parece. Yo creo que la Sí. investigación sí da... Tiene toda la razón. La investigación, como todas las actividades humanas de ahora, son actividades colectivas. O sea, Valentín Fuster es una personalidad, pero es el director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas, pero es un centro donde hay mucho talento y son muchos investigadores los que tienen muchos proyectos, y como todas las actividades humanas. El hombre ha prosperado, o el ser humano ha prosperado, por la cooperación, no por la competencia. Competencia en el sentido de darse codazos unos a otros. Y si no hubiera habido cooperación, pues ya nos habríamos extinguido, como sucedió con otros homínidos. Yo creo que eso, la cultura que reciben los chicos, la famosa meritocracia, eso es mentira. Es mentira porque ojalá viviéramos en una meritocracia en donde
el esfuerzo diera lugar, pero eso no existe, porque la escalera esta famosa de el ascensor social, pues a lo mejor en mi generación algo funcionó, porque teníamos la ocasión de ir a la universidad con muy poco dinero, que a la universidad pública. Ahora la situación ha cambiado mucho, porque un título, primero, no todo el mundo puede ir, menos que antes. Un título de licenciado no te permite trabajar, tienes que gastarte luego el dinero en un máster, y bueno, pues con lo cual ya hay filtros sociales, ¿no? Y luego, con respecto a otras cosas, la siesta, una siesta pequeña de 20 minutos, todos los estudios indican que es muy saludable. O sea que nada de criminalizar la no 2 horas. Y luego, se me olvidó decir antes que... Sí, el postprandial. Bueno, eso... Muy bien. Lo importante es tener una buena alimentación, que no haya un aumento del pico de glucosa, no consumiendo cereales refinados. Con eso ya uno se puede echar una siesta 20 minutos. Y yo no voy al gimnasio, pero pues toda mi vida he intentado pues integrar el ejercicio físico en mi actividad. Entonces, pues no me desplazaba en coche, me desplazaba en metro, por ejemplo. O si, pues, por ejemplo, en Madrid, pues puedo ir en tren a Sol y desde ahí andando 20 minutos o media hora a cualquier sitio, ¿no? Pues si uno puede andar, pues lo mismo puede hacer en Barcelona, ¿no? O sea, integrar en las actividades cotidianas ese ejercicio sin necesidad de ir al gimnasio. Ese tipo de cosas, pues yo creo que está muy bien, pues pero hay que saber eso, que el ejercicio es bueno, pero y lo ideal es que no hay que pagar al gimnasio necesariamente, ¿no? Claro. Bueno, pues aquí lo dejamos porque ya son las 8. Yo les voy a pedir un aplauso para Diana y para Fernando. Bueno. Y espero que hayan tomado nota de los deberes que tenemos que hacer todos. Y ánimo con esas tareas que nos han propuesto por delante para tener un mejor envejecimiento. Muy buenas tardes. Bueno. Muchas gracias. La próxima en 2 semanas.